Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me expuso como infértil en Facebook. Mi esposo ocultaba ser estéril. Publiqué sus resultados médicos. La venganza desató un escándalo familiar que destruyó nuestro matrimonio. Hola a todos. Soy una mujer de 29 años que ha estado casada con mi marido de 30 durante 4 años. Hace 6 meses decidimos intentar tener un bebé. Fue idea mía, ya que sentía que estaba preparada para ser madre y siempre había soñado con formar una gran familia feliz. Pensé que después de 3 años de matrimonio era el momento adecuado. Mi esposo quería esperar un poco más, pero logré convencerlo argumentando que postergar podría traer complicaciones de salud para mí en el futuro. Además, nuestra situación económica era favorable, así que finalmente accedió tras un par de días de deliberación. Transcurrieron casi 6 meses sin éxito, y con el corazón apesadumbrado, acepté que podríamos tener problemas de fertilidad. Por alguna razón, intuía que el problema estaba en mi esposo, aunque sin fundamento alguno. Naturalmente, ambos nos sometimos a exámenes médicos. A él le costó mucho hacerse las pruebas y tuve que insistir bastante para que fuera. Yo también me realicé los estudios correspondientes para descartar cualquier inconveniente de mi parte. Cuando recibimos los resultados, mis sospechas se confirmaron. Era mi esposo quien tenía problemas de fertilidad. Me desilusionó enormemente saber que no podríamos concebir de forma natural y que tendríamos que buscar alternativas, lo cual implicaría un gasto mucho mayor del previsto. Decidimos poner la idea en pausa por el momento, ya que ambos estábamos bastante desanimados con los resultados. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes. Pensé que lo consolaría, pero él parecía más molesto que triste, lo cual me pareció extraño. Por supuesto, ahora comprendo el motivo de su enojo y tristeza ante la noticia. Para él no era una novedad en absoluto, pero esa parte de la historia la contaré más adelante. Antes de abordar ese aspecto, debo hablar sobre mi suegra. Un día vino a visitarnos y yo quería contarle por qué no podíamos tener un bebé de manera natural, pero no lo hicimos. Después de que se marchó, él me explicó que simplemente no se sentía emocionalmente preparado para darle esa explicación a su madre en ese momento. No me convenció del todo esa respuesta, pero no la cuestioné porque realmente no era asunto mío lo que le dijera a su progenitora. Él y su madre son muy unidos porque eran todo lo que tenían mientras crecía, ya que su padre falleció cuando él era muy pequeño. Eran solo ellos dos contra el mundo, y me dijo que ya me había decepcionado a mí. No estaba mentalmente listo para decepcionar también a su madre. Eso me conmovió, así que no lo presioné para que le revelara la verdad a su mamá. Sin embargo, empezó a molestarme cuando ella comenzó a enviarme mensajes de texto con consejos todos los días y me llamaba cada 3 días para preguntarme si estaba embarazada, insistiendo en que me llevaría a un especialista. Ya estaba lo suficientemente afligida y triste por no poder ser madre como había planeado. Y lo último que necesitaba era un recordatorio constante mientras intentaba superar la desilusión. Así que hace semana y media, finalmente le dije a mi esposo que era necesario contarle la verdad a su madre y asegurarse de que dejara de llamarme con tanta frecuencia, porque me resultaba muy difícil guardar este secreto. Él accedió a decírselo, y las llamadas cesaron. Dejó de visitarnos, llamar o enviar mensajes, y solo hubo un silencio total de su parte, lo que me pareció un poco extraño. Pero como estaba pasando por mucho, no me molesté en contactarla, y me dije a mí misma que se comunicaría cuando estuviera lista. Intenté olvidarme del asunto por un tiempo y concentrarme en mi trabajo para distraerme. Desafortunadamente, recibí un horrible recordatorio de todo lo que estaba sucediendo en forma de una publicación acusatoria en Facebook hace 5 días. Publicó lo mucho que lamentaba haber permitido que su hijo se casara conmigo. Adjuntaré el texto de la publicación aquí, porque realmente no tengo energía para parafrasearlo. Hace 4 años, mi hijo me comunicó que iba a contraer matrimonio con Elisa, y yo estaba entusiasmada de que mi hijo finalmente formaría su propia familia. Anhelaba que su hijo tuviera una infancia mejor que la suya, y creí que Elisa sería quien lo ayudaría a lograrlo. ¡Qué equivocada estaba! Esta mujer despreciable engañó a mi hijo para que se casara con ella, y ahora tiene la osadía de decirle que no podrá darnos un nieto en absoluto porque es estéril. Nos engañó durante 4 años enteros. No puedo creer que alguna vez permití que mi hijo se casara con esta mujer repugnante que solo se preocupa por ella misma, sus propios sentimientos y su carrera.
Eso es todo lo que significa casarse con ella. La peor decisión de tu vida, Rick. Les ruego a todas las madres que por favor, se aseguren de que las mujeres que se casen con sus hijos no sean como mi nuera embustera, manipuladora y estéril. Nunca, jamás perdonaré a esta consentida por jugar con los sentimientos de mi hijo y los míos, y será castigada por el dolor y el sufrimiento que nos ha causado a ambos. Por favor, manténganos a mí y a mi hijo en sus oraciones y esperemos que podamos superar esta difícil etapa de nuestras vidas. No merecemos esto. Publicó eso hace 5 días y obviamente me dejó atónita. Como no estaba en casa al momento de leerlo, regresé tan pronto como pude. Mi suegra y yo no éramos las mejores amigas, pero siempre habíamos sido cordiales la una con la otra, así que esto fue un gran impacto para mí. Tuve que dejar el trabajo a medias porque recibía llamadas de varios familiares y amigos, ya que ella nos había etiquetado a mi esposo y a mí en la publicación, así que también apareció en mi perfil. Me quité la etiqueta, pero el daño ya estaba hecho, y la gente seguía enviándome mensajes para preguntarme qué estaba pasando. Ignorando todo eso, llegué a casa lo más rápido posible para hablar con mi esposo al respecto. No había respondido mis llamadas ni mis mensajes, y solo llegó a casa 1 hora después que yo. Tampoco había quitado su etiqueta de la publicación, así que todavía estaba en su perfil y todos nuestros amigos en común podían verlo, lo que justamente estaba tratando de evitar. Luego descubrí por qué era esto, y es que mi esposo le había mentido a su madre sobre quién exactamente era infértil, y ella se lo había creído. Estaba furiosa y confundida como nunca, pero no me fui de la casa como hacen muchas mujeres. Decidí quedarme y enfrentarlo antes de hacer cualquier otra cosa. Básicamente, esto es lo que sucedió cuando llegó a casa. Trató de calmarme y hacer que todo esto pareciera un malentendido. Después de que le reclamé un poco, finalmente confesó que le había mentido a su mamá porque no tenía el valor para decirle la verdad. Incluso habían tenido una fuerte discusión al respecto, porque ella le dijo que me dejara, pero él se negó, y no se habían hablado por un tiempo después de su pelea. Ella había hecho esa publicación por rencor y enojo, y él quería que yo lo ignorara. Obviamente me enfurecí porque, ¿cómo se suponía que debía ignorar algo así donde ella me estaba avergonzando públicamente por algo que ni siquiera era cierto? Así que le dije que, o bien él podía confesar por su cuenta y hacer que su madre me pidiera disculpas públicas, o yo tomaría medidas por mi cuenta y manejaría esto de la manera que considerara apropiada. Él me dijo que no me iba a dejar hacer nada de eso, y en el momento en que dijo eso, me di cuenta de que había terminado con él. Primero, le había mentido a su mamá sobre mí, y ahora pensaba que podía controlarme y ponerme en el papel de la villana en todo esto, solo por algo que ni siquiera era culpa mía. Así que le dije que se fuera al diablo, empaqué una bolsa y me dirigí al hotel más cercano donde finalmente respondí las llamadas y mensajes importantes. Los de mi familia, mis padres viven en otro estado y no hablamos muy seguido porque todos estamos muy ocupados. Ellos manejan su propio pequeño negocio y yo trabajo, así que solo podemos comunicarnos ocasionalmente. Pero siempre que lo hacemos, las llamadas duran más de 1 hora aproximadamente. Los mantuve informados durante todo mi proceso de intentar quedar embarazada, y fueron muy comprensivos cuando se enteraron de que mi esposo era infértil y nunca dijeron nada malo sobre él, ni lo acusaron de algo como lo hizo mi suegra conmigo. Y es por eso que soy quien soy y mi esposo resultó como resultó. Claramente la forma en que fuimos criados fue muy diferente porque las personas eran muy distintas. De todos modos, les hablé y les conté sobre la pelea que tuve con mi esposo y cómo lo había dejado en casa para venir a quedarme en un hotel. Me dijeron que estaban orgullosos de mí por defender lo que creía e incluso se ofrecieron a venir a ayudarme en todo lo que pudieran. Pero les dije que se quedaran, que me apoyaran. Al menos a la distancia, era todo lo que necesitaba en ese momento. Pensé que irme sería la parte más difícil, y como ya había terminado con eso, no tendría más que lidiar, pero estaba equivocada. La publicación de mi suegra fue eliminada unas horas después de que me fui, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Muchas personas habían visto esa publicación, pero no me importaba a nadie, aparte de mi familia y amigos más cercanos, y ya les había dicho que nada de eso era verdad, y les había explicado la situación, así que no sentí la necesidad de hablar con nadie más sobre esto. Ya estaba muy molesta desde que recibí los resultados de la prueba de fertilidad,
y mi relación con mi esposo estaba tensa porque, como dije, él siempre estaba molesto y se negaba a relajarse, incluso cuando hacía un esfuerzo por animarlo. Esa publicación y su reacción a ella fueron la gota que colmó el vaso, y finalmente me fui sin planes para el futuro. Obviamente, en el fondo, sabía que tendría que solicitar el divorcio, pero también quería que él regresara y se disculpara por lo que hizo. Pero esa disculpa nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue un mensaje de texto de una mujer que afirmaba ser su exnovia hace 3 días. Se puso en contacto conmigo y aunque no estaba segura de si me decía la verdad y pensé que esto era alguien haciéndome una broma, ella lo demostró enviándome un par de fotos de ella con mi esposo de hace mucho tiempo. Me dijo que ella era su novia justo antes de mí y estuvo con él durante unos 3 años. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años en una cita a ciegas y después de 2 años de noviazgo nos casamos. Él me dijo que nunca había estado en serio con ninguna de sus exnovias, pero esta mujer afirmaba que había estado con él durante casi 3 años e incluso tenía planes de casarse. Se conocieron en la universidad y aparentemente estuvieron juntos hasta el año en que lo conocí. Según la cronología de su historia, había terminado justo unos meses antes de que él comenzara a salir conmigo. Pero él nunca me había contado nada de todo esto. Me quedé en shock al enterarme de todo esto tal como es. Y empeoró cuando ella me dijo que la razón por la que terminaron fue porque ella quería una familia e incluso habían estado intentando tener un bebé. Todavía no estaban casados porque sus padres no estaban listos para que se casara, pero ella se sentía preparada para construir una vida y una familia con él, así que no les importaba no estar casados. Pero naturalmente, ella no podía quedar embarazada, y también tuvieron que hacerse pruebas, y obviamente, ella descubrió que él era infértil. Ella intentó aceptarlo y estar bien con eso, pero él la atacó, y después de mucha pelea y toxicidad, finalmente rompieron. Entonces me encontró a mí, y ella quería advertirme, pero se mantuvo al margen porque pensaba que no era asunto suyo. Se enteró de la publicación de mi suegra a través de otro amigo de la universidad suya, y fue entonces cuando sintió que debería avisarme sobre su historial. No tenía idea de qué hacer cuando descubrí todo esto, y recuerdo llorar desconsoladamente, porque todo lo que pensaba saber sobre mi esposo era una gran mentira. Permanecí en ese estado durante todo un día, aunque sabía que esto me ayudaría en el divorcio. Pero simplemente no tenía ánimos para hacer nada en absoluto, y mucho menos hablar con un abogado. Seguía repasando todas mis conversaciones con mi esposo mientras lo intentábamos, y él podría haberme confesado todo esto, pero eligió no hacerlo. Seguía sintiéndome peor al respecto, y finalmente, ayer por la tarde, decidí publicar los resultados de la prueba de fertilidad de mi esposo en Facebook y etiquetarlo a él y a su madre, tal como lo había hecho mi suegra cuando estaba enojada. Ambos recibimos los resultados por correo electrónico, ya que eso es lo que habíamos querido, así que tenía los resultados de él. Sé que fue un movimiento mezquino y lleno de rencor solo para humillarlo, pero en ese momento estaba tan molesta que publiqué eso y apagué mi teléfono para que nadie pudiera comunicarse conmigo. Mi esposo ni siquiera intentó hablar conmigo después de que me fui, pero sabía que esta publicación lo haría enfurecer y se vería obligado a contactarme. Me llamó esta mañana y me gritó durante aproximadamente media hora, mientras lo escuchaba pacientemente, y luego corté la llamada sin responder. Luego me envió un mensaje de texto diciendo que lo que había hecho había arruinado su vida y era totalmente innecesario, porque su madre solo había dejado la publicación un par de horas, mientras que yo dejé esa publicación toda la noche y esta mañana, y simplemente no era justo para él, porque él convenció a su madre de borrar su publicación. Él no sabía que yo había descubierto sobre su ex y el hecho de que siempre había estado al tanto de su infertilidad, así que le envié un mensaje diciendo que había dejado que la publicación de su madre permaneciera el tiempo suficiente para que su ex la encontrara y me contactara para revelarme la verdad sobre él. No pensé que tendría una respuesta para eso, pero sí la tuvo. Contestó diciendo que independientemente de todo, todavía era muy bajo de mi parte publicar algo tan personal, y creo que él no está del todo equivocado. Era consciente de que mi acción fue mezquina y malintencionada, y en ese momento esa era la intención. Me sentía herida y no sabía cómo reaccionar a todo lo que me estaba sucediendo y me habían hecho. Sin embargo, ahora me invade un sentimiento de culpa por haber publicado su resultado en Facebook.
Tal vez actué impulsada por las emociones, o tal vez él se lo merecía. Realmente estoy confundida. Por eso recurro a ustedes, porque no puedo confiar en mi juicio en este momento, mientras estoy lidiando con tantos problemas personales. Estuvo mal lo que hice al publicar el informe de fertilidad de mi esposo en línea, después de que mi suegra me acusara falsamente de ser infértil en una publicación de Facebook, y que también dijera que mi esposo había cometido un error al casarse conmigo. Actualización 1. Hola a todos. Hoy finalmente presenté la solicitud de divorcio. Ya era hora de hacerlo, considerando que han pasado 2 semanas desde que me fui de casa. Eliminé la publicación después de leer todos los comentarios aquí. Aunque él se merecía cada parte de eso, no quiero rebajarme a su nivel solo para obtener una reacción de ellos. No soy como mi suegra, y no deseo actuar como ellos solo por una venganza mezquina. Consulté con un abogado que una amiga me recomendó hace unos días, y con todo lo que ha hecho mi esposo, el acuerdo debería ser bastante sencillo para nosotros. No hemos vuelto a hablar desde ese último mensaje que me envió después de que publiqué sus resultados en línea, y estoy conforme con eso. Por fin, también me tomé un momento para agradecer a su ex por revelarme la verdad, ya que básicamente había estado ignorando a cualquier persona que no fuera de mi entorno laboral, porque estaba emocionalmente agotada. Pero estoy mejorando y estoy tratando de encaminar las cosas para mí ahora. Supongo que este matrimonio no estaba destinado a funcionar, y por eso se está desmoronando ahora. De alguna manera, fue una suerte que no pudiéramos tener un hijo porque, vaya, me estremece pensar en el lío en el que estaría si me estuviera divorciando estando embarazada de su hijo, ya que seguramente igual lo hubiera dejado, dado cómo son él y su madre. Alguna otra cosa hubiera explotado. Creo que 5 años con alguien se consideran una relación seria, especialmente si estás contemplando tener un hijo con esa persona. Pero está bien ahora. Ya lo superé, o al menos creo que lo haré. Actualización 2. Actualización breve. Me mudé a la casa de una amiga y vamos a compartir el alquiler. Es una casa bonita y amplia, y estoy satisfecha con este arreglo, ya que está en un vecindario mejor que donde solía vivir. Él se queda con la casa porque aportó más dinero que yo, y supongo que eventualmente recuperaré mi parte cuando me la reembolse. Ahora, la parte complicada es que obviamente tengo que regresar a casa para recoger algunas de mis pertenencias, porque no puedo seguir usando los mismos 5 conjuntos que empaqué cuando me fui. Y además, hay varias cosas que no traje conmigo, así que tendré que volver para recoger mis cosas de todos modos, y tendré que verlo. Ya me he comunicado con él y fue una conversación muy breve y fría. Quería resolver esto lo más rápido posible, así que le envié un mensaje con la hora a la que iría y él me dijo que estaba bien. Así que mañana, después del trabajo, iré a empacar mis cosas y mudarme oficialmente con mi amiga. Va a ser extraño verlo después de tanto tiempo, dadas las circunstancias, pero al menos obtendré un poco de cierre. Creo que me siento tan desconcertada pensando en el proceso de divorcio, porque simplemente es una locura que haya pasado los últimos 4 años de mi vida casada con este hombre, solo para descubrir que todo lo que creía sobre él era una mentira. ¡Qué desastre! Solo espero que todo salga bien mañana y que no sea dolorosamente incómodo o algo así. Actualización 3. Hola a todos. Estoy en mi nuevo hogar en este momento, y es bastante tarde aquí, así que por favor disculpen cualquier error que cometa mientras comparto lo que ocurrió hoy. Como mencioné en la publicación anterior, volví a casa y lo vi en persona hoy, y fue realmente extraño e intenso. Me acompañó mi amiga, así que no conversamos mucho, porque no queríamos incomodarla sacando a relucir lo que había pasado, así que simplemente empaqué en silencio mientras él veía un partido en la sala de estar. Mi amiga y yo tampoco hablamos porque solo queríamos hacer lo necesario y marcharnos. Sin embargo, justo antes de irme, mi esposo me detuvo y me dijo que quería hablar conmigo en privado. Así que mi amiga salió y esperó en el auto, mientras mi esposo me sentaba y se disculpaba por todo. Se le notaba afligido, pero ya no había vuelta atrás en esto. No dije que lo perdonaba porque realmente no podía, al menos no ahora. Tal vez en el futuro, cuando sea mucho mayor y haya vivido lo suficiente como para dejar ir el pasado, pero ahora está demasiado reciente para perdonar sin más. Así que no dije algo que no sintiera sinceramente. Pero sí le pregunté por qué exactamente había estado mintiéndome porque, de una forma u otra, sabía que lo descubriría. No era como si no me hubiera casado con él si hubiera sabido que era infértil, y aunque no lo hubiera hecho,
Él aún debería haber sido honesto y directo conmigo. Fueron todas las mentiras y las falsas esperanzas las que me hicieron sentir como si me hubiera estado engañando todo el tiempo. Y finalmente tuve la oportunidad de obtener una respuesta sobre por qué había hecho lo que hizo. ¿Y sabes lo que dijo? Me confesó que pensaba que los resultados podrían haber sido diferentes esta vez. Ojalá estuviera bromeando, pero esa fue su explicación, y se veía completamente serio mientras me lo decía. Pensé que me reiría ante eso porque era simplemente increíble, pero me contuve. Era negación en un nivel completamente distinto, y realmente sentí lástima por él, porque claramente anhelaba un hijo tanto como yo, y esa era la razón por la que todavía estaba en negación sobre el hecho de que simplemente no podría tenerlo. Fui franca con él y le dije que el divorcio no sería agradable y que definitivamente no estaríamos en contacto después de esto, pero también le aconsejé que buscara ayuda, porque lo que me hizo fue realmente perturbador. No respondió nada a eso, así que me fui sin decir una palabra más. Entonces, eso fue lo que sucedió, y de alguna manera me siento aliviada de una forma extraña. Estoy contenta de haberlo visto una última vez y haberle expresado lo que pensaba. Eso se sintió realmente liberador y espero poder seguir adelante ahora. Actualización 4. Después de nuestra última conversación, continué con el proceso de divorcio. Fue un trámite complicado, pero finalmente se resolvió de manera equitativa para ambos. A pesar de que había decidido seguir con mi vida, todavía me cuesta aceptar completamente lo ocurrido entre mi esposo y yo. Experimento una mezcla de emociones que van desde el enojo hasta la tristeza y el deseo de avanzar, pero estoy trabajando en ello. Ocurrieron algunas cosas más, de las que me enteré cuando volví a hablar con mi ahora ex esposo en una de las audiencias por divorcio. No tenía mucho interés en conversar con él, más allá de lo necesario para el proceso, pero sentía curiosidad por lo que pudiera decirme. Durante nuestra charla, mi ex esposo me explicó que se había estado distanciando de su madre para trabajar en sí mismo. Me contó que se había dado cuenta de que su madre había influido negativamente en nuestra relación y que quería cambiar eso. Aunque al principio dudé, sus palabras sonaban sinceras. También compartió que él y su madre ya no se hablaban. Parecía que había habido una ruptura en su relación y él estaba tratando de asimilar todo eso. Me sorprendió escucharlo hablar de esta manera, ya que en el pasado había sido lo que se podría llamar un hijo de mamá, pero al mismo tiempo sentí compasión por él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de su sinceridad, todavía no estaba lista para perdonarlo completamente y mucho menos considerar la posibilidad de intentarlo de nuevo con él, algo que pareció sugerir en esta conversación. La confianza se había quebrado y requeriría mucho tiempo y esfuerzo reconstruir cualquier tipo de relación con otro hombre incluso, así que con él estaba más que descartado. Le comuniqué esto a mi exesposo con honestidad, aunque con otras palabras para no generar más tensión entre nosotros. Le agradecí por ser sincero conmigo y por intentar cambiar, pero le dejé claro que no estaba preparada para una reconciliación y que nunca lo estaría. Fue una conversación difícil, pero necesaria para establecer límites y claridad en nuestro futuro. Desde entonces, hemos mantenido una distancia saludable. Ambos estamos concentrados en nuestras vidas individuales y tratando de seguir adelante. Aunque todavía hay heridas y cicatrices, estoy decidida a avanzar y construir un futuro que me haga feliz. Edición. Para quienes preguntaron si mi ex suegra recibió alguna consecuencia o algo similar, la verdad es que lo desconozco. No he vuelto a hablar con ella ni tengo intenciones de hacerlo. Lo positivo del divorcio no es solo liberarme de mi esposo, sino también de toda su familia, por lo que no planeo averiguar si amigos o familiares le han dicho algo o cortado toda relación con ella. Creo que con su personalidad es más que suficiente castigo para esa mujer.